¿Por qué son importantes los sindicatos? A nivel teórico, y digamos en términos legales, en términos de lo que debería ser, los sindicatos son fundamentales porque permiten que los trabajadores se organicen en la defensa de sus derechos. Y en esta relación desigual que hay en el mundo de la empresa privada o incluso en el mundo del Estado, donde hay una relación asimétrica de poder entre capital y trabajo, los trabajadores pueden organizarse para de alguna manera presentar reclamos o pedir mejoras en las condiciones laborales o en los salarios que de alguna manera permita que haya una situación de, no de armonía total, pero al menos de equilibrio y que las cosas avancen, ¿no? Eso en términos teóricos, así se desarrolla en el mundo industrial y si uno se pone a ver la ley peruana, así debería ser acá. Ahora, en términos prácticos, ¿qué tan importantes son los sindicatos en el Perú? La respuesta es mucho más complicada. El IOP hizo una encuesta hace un par de años celebrando el 1 de mayo, acerca de los sindicatos en el Perú y su percepción. Y los datos eran curiosos, ¿no? Un 95% de personas, 91% de personas decían que el trabajador peruano estaba poco protegido. Un 74% de personas decía que el sindicato es un mecanismo importante para luchar por los derechos de los trabajadores y que ese es su principal objetivo, pero solo un 16% de personas dijeron que se organizarían y entrarían a un sindicato si fuera necesario o si pudieran hacerlo. Entonces, son datos paradójicos y creo que esta paradoja se explica si uno se pone a revisar la estructura económica del país y cuántas personas están sindicalizadas en el país, ¿no? ¿Qué tan importantes son los sindicatos? Pues no son importantes en términos concretos, digamos. Hay un 5% de personas sindicalizadas del total de la PEA. Nuestra PEA, en términos porcentuales, más del 60% está en micro y pequeñas empresas, donde es muy difícil o cuando no imposible sindicalizarte por temas legales. Y entonces, si uno se pone a pensar que menos del 10% de personas están sindicalizadas, entonces los sindicatos no cumplen el papel y ahí acabaría una primera parte de la respuesta, ¿no? Lo que habría que decir a continuación, sin embargo, es que el hecho de que no sean en este momento las organizaciones más populares y de moda no les quita importancia. Primero porque las que quedan son vitales en el vínculo de relaciones laborales en muchísimas empresas en el Perú y la mayoría de grandes empresas en el país tienen sindicatos y sería muy difícil llegar a la resolución de conflictos o de descontentos de los trabajadores en esos sindicatos. Los sindicatos cumplen un papel fundamental también porque permiten darle continuidad al sistema, finalmente. Pero por otra parte creo que son importantes porque abren un espacio, si quieren, a la esperanza o algo así, de poder organizarse y hacer cosas de las personas, ¿no? Y poder organizarse para reclamar. Y en ese sentido creo que hay varios avances pequeños y poco publicitados, pero importantes, ¿no? De grupos de trabajadores que hace 15 años uno no imaginaba que se iban a sindicalizar y hoy lo están haciendo. Trabajadores con contratos a plazo fijo, en el caso de la industria de agroexportación o de los textiles. Trabajadores de servicios que se van organizando en la minería. Grupos profesionales como trabajadores de ONGs o empleadas domésticas que comienzan a organizarse a partir de sindicatos, que de hecho van a adoptar características muy particulares, pero a la larga la intención sigue siendo la de luchar por, de alguna manera, darle fuerza y conseguir cumplir los derechos de los trabajadores. La investigación que realicé fue acerca de sindicatos y conflictos laborales. La hice con apoyo de la Dirección General de Investigación de la Universidad y de hecho cuando comencé a hacerla era un poco como hacer arqueología, o al menos así me lo decían mis amigos, mis colegas de acá, porque claro, estaba investigando un tema que no se investigaba hace por lo menos 20 o 30 años con sistematicidad en el Perú y habían habido muy pocos avances en lo que había pasado con los sindicatos y los conflictos laborales en los últimos 10 años. Y eso hizo que lo primero que me obligara a pensar es, bueno, qué tanta validez tenía investigar un tema de este tipo, ¿no? La mayoría de autores, digamos, más importantes en sociología, Castells, Sennett, Bauman, plantean que las organizaciones de trabajo y de trabajadores están en crisis debido a que el capitalismo ha cambiado desde su
forma industrial, urbano-industrial, según Castells. Y este cambio, este capitalismo en red, capitalismo informacional, como quiera llamársele, ha hecho que las organizaciones de obreros hayan sido cada vez más debilitadas. Eso por una parte, y en el caso de Perón eso es bastante claro, ¿no? Cuando llega Fujimori, el número de personas sindicalizadas desciende de aproximadamente el 28% al actual 6%, 5%. El número de pliegos de reclamos desciende de unos 1000 en 1990 a unos 300 en el año 2000, y hay una serie de indicadores que mostraban que en realidad hablar de sindicatos y hablar de trabajadores organizados en este país no tiene toda la importancia que uno podría imaginar en un primer momento. Además, si tomamos en cuenta que el 50% de la PEA se encuentra en microempresas, es claro que yo tenía que verme obligado a pensar estos temas desde una perspectiva que podía ser muy restringida. Sin embargo, creo que hay por lo menos dos argumentos que permiten ampliar la reflexión, ¿no? Por una parte, creo que los sindicatos y las organizaciones de trabajadores siempre han estado en cambios, y de alguna manera podríamos decir que la crisis es una de sus características, desde los gremios medievales hasta los grandes sindicatos en los años 20, muy revolucionarios, hasta los sindicatos que más bien dialogan con el estado de bienestar europeo, y hoy creo que la historia de las organizaciones de trabajadores es una historia de crisis, y eso no es malo siempre y cuando seamos conscientes que como toda organización cambia, y creo que no estamos tanto frente a una desaparición de las organizaciones de trabajadores en la lucha por sus derechos, sino frente a un cambio, y creo que el problema ahora corresponde a tratar de ver cómo va a ser ese cambio. Entonces, mi investigación trató de hacerse esa pregunta: ¿cómo van habiendo cambios o no respecto de la acción colectiva de los trabajadores en el Perú en los últimos años? Y mis principales resultados, para plantear simplemente los dos que creo que son más sugerentes, es que por una parte tenemos un resurgimiento de las formas clásicas de movilización colectiva por parte de los trabajadores. Por ejemplo, encontré que el número de huelgas ha crecido en los últimos 10 años, que el número de convenios colectivos registrados ha aumentado, que el número de trabajadores sindicalizados casi se duplicó en los últimos 10 años, y eso me hacía pensar que había un resurgimiento. Pero cuando uno diferencia los datos según ramas económicas, por ejemplo, uno encuentra que la mayor cantidad de estos cambios se han producido solo en dos ramas: los mineros y en el caso de construcción civil. Y esas dos ramas explican casi todas las huelgas, casi todos los sindicalizados, la mayor parte de convenios colectivos, y a eso me refiero cuando digo algo así como un resurgimiento de las formas clásicas, ¿no? Sindicatos más tirados al clasismo, sindicatos conformados por hombres mayores de 50 años, con jóvenes que se van integrando poco a poco a ellos, y que de alguna manera han logrado cosas muy importantes, digamos la jubilación minera, la posibilidad de que se precise por ley qué trabajadores ingresan y no ingresan a la planilla, etcétera, etcétera. Creo que son cambios muy importantes que estos sindicatos han logrado y que son inimaginables hace 15 años atrás. Pero hay que decir también que estos cambios que encontré podrían leerse en la vieja lógica de inclusión segmentaria. ¿Qué tanta capacidad tengo para protestar? ¿Qué tanta capacidad tengo para organizarme? ¿Qué tanto ingresan mis demandas a la discusión pública, ¿no? Creo que uno no podría imaginarse a ninguna otra federación que no sea la minera siendo entrevistada por medios de comunicación para hablar de un caso tan particular como es el caso de Doderran, en el caso de la Federación Minera. Uno no podría verse en textiles, por ejemplo, ¿no? Donde es mucho más difícil sindicalizarse e integrarse. Entonces, ahí hay un primer tipo de digamos, descubrimientos que hay en este caso, en este tipo de sindicatos. Ahora, junto a estas tendencias que podríamos llamar clásicas y junto a este resurgimiento, que fue un primer tipo de cosas que encontré, hay también ciertos cambios que me parecen interesantes y sugerentes, porque creo que nos están hablando de nuevas formas de organización a pesar de que tienen el mismo nombre, ¿no? De sindicatos. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los sindicatos de las industrias de textiles, como el sindicato de Topitop, o de servicios, como el sindicato de Ripley, donde lo que tenemos es que se buscan nuevas formas
que yo llamaría no tan clásicas, aunque no es que sean totalmente nuevas, de protesta y de reclamo. Por ejemplo, recurriendo a la presión de la opinión pública. En el caso de Ripley no se necesitó la huelga, no se necesitó tomar calles, no se necesitó recurrir a una gran marcha o siquiera una pequeña marcha en el centro de Lima, sino hacer un plantón frente a ciertos locales, llevar a medios de comunicación y hacer una campaña del tipo: no le compres a esta empresa que no respeta los derechos de los trabajadores. O en el caso de Topitop, no se requirió solo la protesta grande y masiva acá, sino básicamente tratar de llamar la atención a partir de la opinión pública internacional y recurrir entonces a la responsabilidad social de la empresa para lograr sus objetivos. Entonces, presión vía opinión pública, vía responsabilidad social empresarial, vínculos con sindicatos en el extranjero que creo que van fortaleciéndose en este proceso de globalización, me hace pensar que estamos frente a cambios en las formas de ejercer los derechos laborales, y creo que también pueden estar vinculados a cambios en la cultura de las personas que son parte del sindicato. Militantes o dirigentes del sindicato que ya no son militantes de partidos políticos, miembros de base que abiertamente no se dicen clasistas, que abiertamente no se dicen personas vinculadas a alguna tendencia política, no sé si para bien o para mal, pero ahí creo que va habiendo un cambio que puede ser interesante de medir en el futuro. Entonces, vistos estos dos cambios, una de las conclusiones a las que llegaba en la investigación era que, si bien es cierto, los sindicatos en su forma clásica, industrial, nacional, pueden estar en crisis, hay por una parte resurgimientos, y se ve en el Perú, pero también se ve en España con estas grandes manifestaciones que hubieron el mes pasado, dirigidas sobre todo por centrales sindicales. Y junto a este resurgimiento van habiendo nuevas formas de sindicalismo, nuevas formas de asociación entre trabajadores. Finalmente, la globalización puede estar haciendo entrar en crisis a las organizaciones de obreros clásicas, pero creo que también puede estar generando descontento, y este descontento puede generar organizaciones. Y aunque creo que no es claro qué nombre van a tener estas organizaciones, creo que ya se vislumbran ciertas características, ¿no? Son organizaciones que funcionan en red, usualmente, más que alrededor de un núcleo central. Eso es muy claro últimamente a partir de los vínculos entre el movimiento de los Occupy y los sindicatos en Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo. Creo que es cada vez más claro que se van apuntando hacia una agenda internacional, de la cual los sindicatos en el Perú también van siendo parte, de una u otra forma, y entonces creo que van apareciendo nuevas estrategias, ¿no? Y junto a eso aparecen nuevas tensiones. Por ejemplo, creo que hace 20 años era imposible pensar esta tensión de manera clara dentro del movimiento popular, entre trabajadores y grupos de medioambientalistas. Y creo que se hace cada vez más claro que hay una tensión a resolver en el futuro por parte de los sindicatos y de los movimientos de trabajadores, que en el Perú se ha visibilizado con todo lo de DOERRAM, pero que se va dando en todo el mundo, ¿no? Y entonces ahí hay un tema que va a tener que resolverse: cómo puede confluir, o es imposible que confluyan, las demandas de los trabajadores con las demandas por el medio ambiente o de grupos culturales específicos. Creo que estamos en una época de cambio bien clara, y lo interesante es ver qué formas va adoptando en cada caso particular esas dinámicas, ¿no?